nuestra segunda parte de esta historia del Bicentenario en Colombia, de 6 de la tarde a 8 de la noche en el programa de Amantes del Círculo Polar. Ahí estaremos hablando del tema social, del tema cultural de nuestro Bicentenario. Hoy tenemos aquí en la mesa de trabajo a dos grandes profesores de historia. Me están acompañando aquí en la mesa de trabajo, uno ya muy conocido por todos ustedes, los oyentes de la U90.4, profesor Frank Molano. Profesor Frank Molano, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación de la UD Estéreo y de contarnos aquí todo este tema del Bicentenario. Alfredo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de nuestra emisora. También tenemos al profesor Manuel González. Profesor Manuel, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación de la UD Estéreo. Un placer tenerlo aquí en la mesa de trabajo. Muchas gracias, buenos días y agradezco la invitación y la oportunidad. Hablemos de un poquito de usted, profesor Manuel. ¿De dónde es usted? ¿Qué hace usted? Contémosle un poquito a los oyentes antes de entrar en materia. Bueno, yo soy de aquí de Bogotá, soy egresado de la Universidad Distrital de la licenciatura en Ciencias Sociales. Estudié Historia en la Universidad Nacional, también como pregrado. Hice una maestría en la Universidad Pedagógica sobre Historia de la Educación, unas especializaciones en Estudios Culturales y en Pedagogía, y el doctorado en Historia también en la Universidad Nacional. Soy profesor en la licenciatura en Ciencias Sociales actualmente. Hablemos un poquito de usted, Fran. Manuel, pero también cuéntenos que usted hace parte del grupo que lidera aquí en Bogotá la Asociación Colombiana de Historiadores, que es un espacio interesante. Sí, Fran. Yo hago parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Historiadores a nivel nacional. Soy el tesorero. Y también en Bogotá, el capítulo que se llama Bogotá, Cundinamarca, de la Asociación Colombiana de Historiadores, que hemos organizado ya a nivel, digamos, regional, una organización de historiadores y con fines de difundir la historia y de avanzar en procesos de investigación y la enseñanza de la historia, especialmente. Profesor Fran, hablemos de usted un poquito. Bueno, yo, al igual que Manuel, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, pero hace muchos años. Luego hice una maestría en Historia en la Universidad Nacional y también el doctorado en Historia en la Universidad de los Andes. Actualmente soy catedrático aquí de planta, obviamente, en la Universidad Distrital en Ciencias Sociales y en el programa de Archivística. Y también tengo una clase en Comunicación Social y Periodismo relacionada con la historia. Hago parte en este momento de un equipo que está dinamizando junto con la emisora, la rectoría, la vicerrectoría, el IPASUD, pues esta conmemoración de la mirada que desde la universidad hacemos del Bicentenario. Y pues eso es lo que estamos haciendo en este momento. Pues parte de esto es pensar y reflexionar, convocar también a la ciudadanía a apropiarse estos momentos de conmemoración como un ejercicio también de formación ciudadana. Bueno, son las 8:19. Volvemos a invitar a todos nuestros oyentes a que se conecten a través de nuestras redes sociales, @la UD Estéreo, nuestro Twitter, y a través del Facebook, la U90.4 FM Estéreo, y les hagan preguntas a nuestros historiadores el día de hoy, el profesor Fran Molano y el profesor Manuel González. Me voy por delante, si me permite la mesa de trabajo de mis compañeros. Hicimos un video promocionando estos dos programas. Hicimos un video muy cortico y nuestro publicista, la persona que se encargó de hacer ese video, coloca en el video una pregunta interesante. ¿Realmente estamos o no estamos independizados? Profesor González. Bueno, pues es una pregunta bien importante y bien interesante y que da cuenta pues de lo que se está viviendo ahorita, el debate sobre el Bicentenario. Pues yo pienso que el tema de la independencia
tiene sus momentos históricos, y en el siglo XIX el debate sobre la colonia y sobre la independencia o sobre la libertad era un debate muy político de ese momento, y correspondía como a las ideas que se tenían para ese momento, del liberalismo y de la creación de los estados-nación. Entonces, básicamente, se tenía una idea de independencia y de autonomía que son propias de los ideales liberales. Hoy en día corresponde a otras dinámicas, es decir, hoy esas independencias pasan por otras circunstancias que ya no son solamente del Estado. Las mismas comunidades, las naciones, las organizaciones sociales tienen otras formas de actuar. Pero el sentido de la pregunta tiene un matiz bien político que me parece interesante, y es que en el momento de lo que se llamó la independencia, a mí me parece que no hubo tal independencia, sino fue más bien unas guerras, digamos, contra la dominación española que había en América Latina, y efectivamente estas guerras propiciaron pues choques muy violentos, batallas muy cruentas, pero también la visibilización de unos actores o de unos grupos poblacionales que no estaban visibles o que no tenían, digamos, unas posibilidades de actuación más libres, y esto permitió, estas guerras de independencia, la visibilización, pero también la posibilidad de crear naciones diferentes al modelo de Estado-Nación liberal o al modelo colonial. En este sentido, creo que algunos proyectos quedaron cortados, otros se pudieron desarrollar y otros quedaron solamente en las posibilidades de la realización. Frente a esa pregunta, me parece que si somos taxativamente concretos para responder, yo diría que no, porque se mantiene unas formas de dominación, o no hay posibilidades de autonomía. Las mismas comunidades siguen dependiendo de un Estado, el Estado que se ha consolidado en América Latina, aquí en Colombia, en lo que en ese momento era la Nueva Granada, y efectivamente los criollos, que son los herederos de la, digamos, de la colonia, de este proceso de independencia, van a generar unas prácticas, digamos, de dominación permanentes. Entonces creo que en ese sentido sería mi respuesta. Profesor Fran. Bueno, comparto aspectos de lo que comenta Manuel. Hay una corriente nueva de los historiadores que se llama la historia conceptual. Entonces, esta perspectiva nos habla de que los conceptos no son eternos, sino que cada época los piensa, ¿no? Y les da un sentido. Y de hecho, es así como lo afirma Manuel, la idea de independencia y de libertad de hace 200 años pues es muy distinta a nuestra idea de independencia y libertad de hoy. Por eso sería como erróneo suponer que lo que hoy creemos como ser independiente es lo que estaban esperando, por lo menos la élite criolla, que fue la que lideró estos procesos. Algunos estudios de historia conceptual muestran que, por ejemplo, la idea de libertad que tenía esta élite criolla, una vez roto el vínculo colonial con España, era que no podíamos ser libres. Y no podíamos ser libres porque para ellos en ese momento la libertad era pues que hubiera un Estado fuerte con capacidad de generar procesos de educación de la población, para que la gente tuviera ilustración, para que tuviera un sistema básico de asistencia, y todavía no estaba constituido. Entonces decían, no, la libertad todavía nos espera, debe ser un proceso de larga duración. Eso en términos del concepto de libertad, pero en términos del concepto de independencia de hace 200 años, claro, yo comparto los planteamientos que dicen, no es que hubiera un pueblo durante 300 años de dominio español diciendo queremos ser libres del día que llegaron los españoles, pues no fue así. Más bien fue esas últimas décadas del siglo XVIII, la crisis propia del Imperio Español, que a estos criollos se les da una posibilidad de pensarse, bueno, y ahora que cuando invade Napoleón a España, se cae la autoridad del rey, que pues era el vínculo fundamental, era el poder soberano en la concepción de la época, y ahora ¿qué hacemos sin el rey? Y eso va a dar origen a una tendencia inicial, pues, ¿en qué consiste ese pacto
de 300 años. Si el rey está ausente, ¿quién reemplaza al rey? Pues lo reemplazaba la gente, los pueblos, las villas. Y cada villa, vamos a ver en la independencia, cada villa hace su constitución, fiel al rey mientras vuelve. Lo que pasa es que va a ocurrir la creencia de que no va a volver el rey, de que Napoleón va a triunfar, y mucha gente decide y ve la posibilidad. Pues hay unos radicales, Antonio Nariño, por ejemplo, que va a decir, no, pues esta es la oportunidad de hacer algo. Pues no están pensando en una república como las conocemos hoy. Algunos piensan en una nueva monarquía, en traer un rey, en aliarse a Inglaterra. Otros dicen, pues, ¿por qué no nos unimos con Napoleón? Hasta que, claro, cuando tienen que enfrentar el ser gobierno, inventarse un país que no tenía, pensarse unos límites, lo que tienen son referentes de lo que era el imperio español, lo que es el virreinato de la Nueva Granada, la capitanía de Venezuela, la audiencia de Quito. Sobre esos marcos coloniales se inventan y crean, claro, con muchas limitaciones, un proyecto liberal. Pues, pero es por ejemplo, esa idea de ciudadanía inicial es una idea de ciudadanía distinta a la de hoy, porque las mujeres no eran ciudadanas, los indígenas no eran ciudadanos, los pobres no eran ciudadanos, porque decían, no, ser ciudadano es ser libre, pero para ser libre tiene que tener educación, bienestar, y todavía no está, entonces tenemos que postergar. Y eso frente al pasado. Hoy comparto hoy cuál es la idea de independencia en términos de un país, de una nación. Pues es complejo, porque claro, formalmente nosotros no somos una facción territorial de otro país. Formalmente elegimos nuestros gobernantes, gústenos o no, nuestras autoridades, tenemos nuestra autonomía relativamente económica, en términos de que el Banco de la República emite, ¿cierto? Pero en estas dinámicas de globalización neoliberal hay otras formas de vinculación que restringen la autonomía tanto del Estado, en los tratados nuevos, la injerencia histórica, lo que la élite colombiana ha llamado ser fieles a la estrella polar, es decir, a Estados Unidos. Esas fidelidades son muy fuertes, y en política internacional el país está alineado con Estados Unidos, no con los europeos, no con Rusia, no con China, sino ha mantenido esa estructura. Ahora, eso lo han llamado formas de dependencia, hay formas de dependencia, pero independencia, por eso habría que ver hoy qué entenderíamos por ese concepto para diferenciarlo de lo que entendieron hace 200 años por esas ideas. Claro, profe, y precisamente es eso, ¿no? Porque debemos establecer muy bien cuál era esa pirámide social, digamos, cómo era la dinámica social de esa época, y digamos algo que nos dice usted, que también nos dijo el profesor Manuel, es que estábamos más o menos cómodos con eso. Digamos, todos entendemos hace 200 años que la gente estaba efervescente y querían realmente esa libertad, pero al parecer no era así. Digamos que se estaba cómodo bajo esa estructura, quizás virreinal o monárquica, y parece que no había mucho cambio, porque precisamente ese concepto de ciudadano eran solamente el ciudadano blanco, de propiedad privada, católico, con familia, y los otros no. Entonces, digamos, ¿cómo podemos establecer esa pirámide social para entender muy bien cuáles eran las dinámicas, y si finalmente buscamos esa independencia por un bien propio de los criollos, o por un bien precisamente quizás de esos ilustradores franceses o de esos ingleses que de alguna manera tenían también interés en que nos separáramos de España, pero también a la vez fuéramos colonia, quizás en materia económica, de Inglaterra, por así decirlo? Entonces, ¿cómo podemos establecer esas dinámicas sociales, y finalmente qué injerencia tuvo digamos, otra monarquía como la inglesa en este tipo de cosas? Porque parece que ayudan a veces, pero ayudan por detrás con otro interés, ¿no? Con otra mirada del mundo también, profesor Manuel. Bueno, sí, la idea de una organización piramidal o de una estratificación social es muy propio, pues, de la estructura colonial que se vivía
de ese momento. Es decir, aquí en América Latina, o lo que nosotros llamamos hoy América Latina, pues lo español era lo que privilegiaba, y lo europeo especialmente. Es decir, era como ciudadanos, si hablamos del concepto de ciudadanía, tendría una ciudadanía de primer orden. Así fuera, ahí sí, en unas condiciones de pobreza, o porque muchos llegaron que eran expresidiarios o personas que venían simplemente a lo que llamaban hacer la América, que era venir a enriquecerse. Ellos tenían más, digamos, condición de clase, o una condición de más poder social. Así fuera el criollo que tuviera riqueza o que tuviera, digamos, mucho poder político en esta región, quedaba subordinado sobre los europeos. Y esto es una, digamos, de las motivaciones que no era tan cómodo que estuvieran. Es decir, esta era una de las motivaciones que les generaba a ellos mucha malestar. Y casi que podríamos decir que los brotes de estos de la independencia estarían centrados en esta inequidad en la que ellos se encontraban. Por un lado, pero por otro lado hay que ver es que España es señorial. ¿A qué se refiere eso de lo señorial? Es que es una monarquía, digamos, muy tradicional, a diferencia de la inglesa o la francesa que se vive en ese momento. Los ingleses y los franceses ya habían hecho, digamos, unos cambios en la estructura monárquica y al interior del Estado, y estaban ya desarrollando el libre cambio. Entonces estaban generando unas prácticas económicas muy diferentes. De hecho, por ejemplo, los ingleses y los franceses van a hacer muchos contactos con el Virreinato del Río de la Plata, que es hoy en día Buenos Aires, y por allí comenzaban a entrar mucho contrabando. ¿Para qué? Para llevarse el oro, y además para, digamos, disminuir el poder que tenía España frente a América. ¿Sí? Es decir, la pregunta tuya tiene como dos componentes. La otra es frente a las estructuras que habían de las monarquías en Europa. Entonces, lo que podemos ver es que España, y a nosotros nos tocó una colonia, digamos, muy tradicional, que todavía estaba atrapada en unas estructuras muy coloniales, muy de apellido, de sangre, de unas tradiciones basadas en ese tipo de linajes, mientras que en Inglaterra y en Francia, y digamos en los Países Bajos, ellos estaban ya generando otro tipo de desarrollos sociales y de vínculos políticos, muy ligados a lo económico y a los desarrollos, digamos, del comercio en las Indias, o de comercio en Asia o en África. Y esto va a generar que en América Latina se comiencen a buscar, digamos, alianzas con esos países o con estas monarquías. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de muchos de los revolucionarios o de estos líderes, ellos trataron mucho de hacer conexiones con los ingleses, pedir préstamos. De hecho, hasta aquí llegó la legión inglesa, británica, la legión francesa, para ayudar a independizar de los españoles, que no era tanto una idea de independencia como lo menciona Frank, sino básicamente era de desplazar a España para ellos entrar a controlar estos territorios. Y esto va generando también unas nuevas clases sociales, es decir, hay unas personas que comienzan a enriquecerse con el comercio, así fuera con el contrabando, y también comienzan a construir, digamos, unas formas de relación social. Por ejemplo, la corona comienza a emitir cédulas, y aparecía, puede que era mestizo o de descendencia africana, pero en la cédula compraban una cédula que decía que era blanco, y tenían que comprar, y lo compraban porque ya tenían dinero, es decir, ya tenían unas posibilidades, y esto comienza a modificar la estructura social al interior de las comunidades y digamos, del mismo poder político. Claro, y no, yo quiero preguntar también a Frank más o menos ese tema. Yo creo que somos, desde ese comienzo republicano, una sociedad arribista. Queremos ser algo que no somos, o por ahí yo creo que los criollos querían también eso, ¿no, profe? No sé. Yo diría que también hay que pensar cómo es la sociedad colombiana hoy y cómo era hace 200 años. Bueno, no existía Colombia todavía, claro, ¿no? Pero el peso de las regiones es importante, y de hecho ha sido una de las dificultades de construcción de nación, porque
Desde la época colonial hubo rivalidades, por ejemplo, Cartagena-Santa Marta. La Guajira fue un territorio siempre indómito. De hecho, los guayú no hicieron guerrillas indígenas contra Bolívar. No quisieron. Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta no estuvieron con la causa patriota. Los indígenas del sur de Colombia actual, los pastos, no estuvieron. Los pueblos, esos pueblos que escapaban al dominio colonial, los llamados arrochelados, o los que se huían en el Valle del Patía o hacia el Valle Medio del Magdalena, pues no estaban interesados querían tener sus libertades, es decir, no pagar tributo a ninguna autoridad, tener relaciones comerciales. Entonces era una sociedad geográfica regionalmente muy diversa, muy difícil de integrar, pero también con intereses muy distintos. Pues eso explica, por ejemplo, por qué la élite cartagenera le apuesta a la independencia, pero los de Santa Marta están con el rey. Entonces hay una pelea ahí, Cartagena-Santa Marta. La vamos a ver también Cali o Popayán, Pasto. Y tiene que ver con la manera en que esas sociedades regionales están más o menos ligadas o no a la autoridad colonial. Porque hay un mito sobre los nariñenses, sobre los pastuzos, de que ignorantes, porque fueron en contravía del progreso que traía la independencia. Pero también hay que pensar, pues no solamente fueron los indígenas pastos, porque los guayú tuvieron recelo con ese proyecto liberal. Es decir, aunque no entendían qué era liberalismo, pero sí sabían que sus tierras comunales de resguardo, cuando usted le dice, mire, le ofrecemos que usted ya no hace parte de una comunidad, sino usted es un individuo libre, y usted puede vender y comprar su tierra, o sea, me la puede vender a mí, que soy el criollo. Cosas como esas van a suscitar recelo en comunidades indígenas que dicen, preferimos el viejo orden que nos da cierta seguridad, así paguemos tributo, y nos les revelamos cuando querramos y bajamos el tributo a la incertidumbre que nos traería. Entonces esa sociedad es muy, muy compleja. Claro, ¿dónde estaría el malestar? El malestar que dice, bueno, pero ¿por qué entonces surge un proyecto de este tipo? Comparto con Manuel en que pues hay una élite criolla que va a tener privilegios durante mucho tiempo, pero las famosas reformas borbónicas, cuando España dice, no, hay que recuperar América, y envía nuevos gobernantes españoles, esa novela tan famosa de El Alférez Real, de Eustaquio Palacios, pues eso, aunque es una mirada romántica de la colonia, muestra que quien era el Alférez Real no era un español en Cali, era un criollo. Los criollos tenían poder, pero van a ser desplazados en las últimas décadas de la presencia española, y se les va a prohibir el comercio. Pueden comerciar regionalmente, pero no transatlánticamente, y eso va a generar, y además aparece la condición: ¿quién nos gobierna? Ahora podemos ser gobierno. Pero el conjunto de la sociedad no tenía esas preocupaciones. De hecho, creo yo que la imagen que nos ha traído el himno nacional de esa idea de que los 300 años de la vida colonial fueron cadenas, oscuridad, fue terrible la condición, pues cuando uno canta el himno nacional le pone cuidado, lo que muestra es que pareciera que todo llegó con la independencia, nos llegó la libertad, nos llegó la ilustración. Todo era malo. Todo era absolutamente malo. Esa es una visión demasiado unilateral. Digamos, hay que matizar, porque pues que explica que duraron 300 años. Claro, con rebeliones y todo, pero hubo estabilidad de 300 años. Pero apenas en 20 años se desmoronó eso. Pero se desmorona por una condición no solamente local, sino de la crisis europea. Bueno, entonces pensaría yo que ese orden social colonial era bastante, es muy interesante analizarlo, porque así como había privilegios, pues había también obligaciones
para la gente incómodas. La carga tributaria creció a finales del periodo colonial. Un conjunto de restricciones que sobre todo van a afectar a la élite criolla ilustrada. Muchos son abogados que quieren ocupar cargos y no pueden, sobre todo en el periodo final del tiempo colonial. Pues eso, partiendo también de la base de lo que ha preguntado Camilo, la inquietud que hay ahora es esos criollos y esos no solo Simón Bolívar, sino todos los que participaron en la gesta libertadora, o sea, pues de los líderes como tal, nos los mostraron en la clase de historia de la escuela como los héroes, ¿no? Y que hay que rendir homenaje y tributos y demás. Pero no será con lo que estamos aquí dialogando y también lo que se ha conocido. Hay que saber que la historia de Colombia en los últimos años se ha revelado detalles que quizás no nos habían contado y que estábamos vetados a acceder. ¿No será que esos criollos como tal, para los cuales, porque para ellos tampoco ni las mujeres, ni los pobres, ni como usted bien lo dice, profe Fran, tenían voz y voto, pero sí participaron en la gesta, sí se sacrificaron, sí entregaron sus vidas, hasta sus pocos recursos para aportar a esta gesta libertadora? Entonces, ¿no sería que lo que buscaban los criollos era trasladar ese poder político de España, donde ellos eran los importantes y el resto era, quién sabe, porque ni ciudadanos, no eran tenidos en cuenta como ciudadanos, era trasladar ese poder político de España a ellos para su propio beneficio y excluyendo a los mestizos, indígenas, pobres, mujeres, negros, mulatos, etcétera, que existían en esa época? Es decir, por eso quizás no tuvieron en cuenta la opinión de los guajiros, de los pastuzos, de estas regiones que no estaban de acuerdo. Era simplemente entre comillas una independencia de España, pero realmente era un sometimiento. Ellos se iban a hacer la nueva España, pero aquí en territorio latino. Yo soy partidario de que de una u otra manera pues fue un proceso de revolución, con todas esas inconsistencias, pero también hubo cosas nuevas que aparecieron para entender si fue solamente una transferencia de poder. En un trabajo reciente de una historiadora, Margarita Garrido, ella dice, que se llama Palabras que nos cambiaron. Ella dice, claro, la palabra ciudadanía empezó a circular porque no existía, pero la gente se apropia de esas cosas. Eso es la creatividad del pueblo. Entonces, yo antes era vasallo, ahora dicen que soy ciudadano, aunque las constituciones, inicialmente eran constituciones de villas, no una constitución de un país, sino la constitución de Ocaña, la constitución, va a haber un proceso lento de constitución de la norma, pero de la gente empieza a usar la palabra ciudadano. En los pueblos se dicen para descubrir que tiene posibilidad de pelear, así no entienda de derechos, dice, oiga, me dicen que tengo derecho, entonces yo busco a alguien que me escriba una carta, porque no sé leer, y eso fueron cambios, pues que además tenemos una herencia, ¿no? Los colombianos reclamamos, peleamos, tutelamos, hacemos uso de las posibilidades que nos den, pero claro, esas posibilidades también habría que contrastarlas con el marco de oportunidades que no fue similar para todos. A mí me sorprende que las mujeres no solamente conspiraron, fueron espías, se disfrazaban de soldados para ir a la batalla. Muchas de ellas fueron encontradas sus cadáveres en el pantano de Vargas o en la batalla de Boyacá, y eran mujeres disfrazadas de hombres, no solamente porque seguían a sus amores, sino, yo creo que está muy corta la investigación histórica, ¿qué motivaba a una mujer campesina a arriesgarse, dejar todo, sus hijos, y irse a la guerra? Y más cuando eran de casa, ¿no? Eran de casa. Es más claro estudiar la élite a Bolívar, porque dejó sus cartas, dejó sus... Pero estos pueblos o gente esclavizada que dice, no, bueno, si voy a la guerra, o los españoles o los criollos me dan la libertad. Pero además del interés, también la posibilidad de ascender en el ejército, en el nuevo ejército, a pesar de ser pardo, negro, y ascender un poquito.
hubo una relativa movilidad para algunos sectores, para algunos indígenas que participaron, porque no solamente hubo indígenas realistas, sino también indígenas criollos, llegaron a ser el vincularse a las tropas fue un mecanismo de ascenso social, pero quienes no participan, bueno, para unos y para otros no. Tenemos el caso de el famoso niño soldado Pedro Pascasio Martínez, que en estos días viene el tataranieto, algo así, está reclamándole al Estado, oiga, nunca nos dieron... No le dieron 25 en una bolsita, no le dieron. No. Unas monedas no le dieron a él. No, eso fue... Eso que le iba a pagar el Barreiro. español. Barreiro le iba a pagar eso. Bueno, es que Pero- todo eso queremos pero hablar, pero ahorita hablamos de ese reclamo de esta gente humilde, además él fue nombrado y tal, y la promesa de que lo vamos a nombrar, pero era un campesino boyacense y su familia hoy reclama que no hubo. Una señora que en Casanares, donde Santander crea su ejército, y todas las reses que tenía se las comió la tropa. Y ella manda una carta por ahí, a mí se me olvida el nombre de ella, reclamando, oiga, Págueme las yo reses. quedé arruinada por la causa patriota, el Estado, nuevo Estado, ¿cómo me responde? Y nunca le respondieron. Y alguna gente sí, por ejemplo, un famoso sacerdote pío, no sé qué, de boyacense, él es muy activo en la independencia. Él tiene más vínculos y más posibilidades y lo trasladan y lo nombran capellán de la Catedral de Bogotá y se enriquece. O sea, ahí hubo, como en todo proceso Como en histórico, todo. unos que ganaron, otros que perdieron. la rosca. Hubo posibilidades, llamaríamos clientelares para Sí. algunos que tenían más posibilidades de alegato. Pero eso fue lo que nos dejó. Con eso se construyó este país, en medio de esas desigualdades, oportunidades para unos, marginamientos, Injusticias. también. injusticias y justicias, privilegios y derechos a medias. Bueno, pero es lo que surgió de este proceso tan complejo. Mire, ustedes me colocan ahorita el tema de Pedro Pascasio Martínez. Yo no lo quería tocar ahorita, pero ya mejor dicho, me alaron al tema. Según lo que yo investigué, Rafael Núñez le entregó a Pedro Pascasio Martínez una pensión de 25 pesos. Rafael Núñez, lo que me enseñaron a mí es latino, es un criollo. Entonces yo siento más es que le sirvió más, mejor dicho, recibió eso por haberle servido al país, a Sudamérica, si me permiten la expresión, que a los españoles. Pero qué tan cierto es el tema de este dinero a Pedro Pascasio Martínez y qué tan cierto es que murió sin nada. Porque una cosa, Alfredo, es la norma, o sea, la Sí. norma, se expide el decreto, el documento, pero en ejecutarse pasa un trámite brutal, con muchos procesos. Ujú. De hecho, tenemos normas que uno dice, wow, esto es la norma. Lo que sostiene la familia, digamos, la versión de los herederos. Yo, ahora que estuvimos en Tunja con unos chicos en un evento hace un mes, ahí llegaron el tataranieto, y ellos dicen que jamás se hizo efectivo el famoso, dinero, los 25 la famosa pensión. de 25 pesos. Sí, la famosa pensión. Vea pues. Si ellos hacen cuentas, Sí, claro, no. Se hacen Tráigalo cuentas a pesos a de ahora. pesos No. hoy más intereses. Claro, claro. Bueno, pero la versión de la familia de Pedro Pascasio en Boyacá es que no se hizo efectivo pues la disposición de gobierno. Pero un buen debate, hubo un buen análisis para los estudiantes de derecho de nuestro país, ¿no? El caso de Pedro Pascasio. Profe. Es que iba a comentar frente a tu pregunta, Carolina. Carolina, era frente a la construcción del héroe y de estos próceres y demás.
La construcción de la independencia no se hace en ese momento, es decir, la construcción histórica. Básicamente lo que podemos ver es que la independencia es construida casi que hace 100 años, en el Bicentenario. ¿En el centenario? En el centenario. En el En el centenario, centenario. perdón, en el centenario, donde se hace una construcción precisamente, y también quiero relacionarlo a lo que estamos viviendo hoy. Hoy también se está haciendo una construcción del Bicentenario por unos intereses de la coyuntura de lo que estamos viviendo. Y lo mismo ocurre hace 100 años. Hace 100 años también había un interés en la construcción. Y de hecho, también ahí tú tocas un tema muy importante, y es la forma de cómo se escribe la historia y quién la escribe, y de qué forma se construye, por ejemplo, estos mitos o estos personajes. Tiene que ver en que hay una forma de hacer historia que es la hagiografía, que es más o menos verlos como si fueran una historia sagrada, como si fueran unos ya no héroes y mártires, sino como santos. Entonces trasladar la imagen de un sujeto que vive en carne propia acontecimientos ha llevado a una situación de un culto o de un panteón. En este caso, por ejemplo, en el caso de Bolívar, por ejemplo, Bolívar hoy en día es un sujeto, una figura que no es solamente de los conservadores, como fue hace 100 años, o como fue en la Constitución del 86. Ya después va a pasar por los liberales, va a ser un Bolívar liberal, y posteriormente, muy ligado a, por ejemplo, a la independencia, a los procesos de la Revolución Francesa, vinculado a las ideas de la Revolución Francesa, pero posteriormente en la década de los 60 y los 70 va a ser tomado por las insurgencias, es decir, las FARC van a tomar el pensamiento de Bolívar, entonces va a ser replanteado de diferentes formas. Es decir, la imagen de Bolívar va cambiando y también se la van apropiando ciertos sectores de la sociedad y ciertos sectores políticos. Entonces, la forma entonces ahí ya nos mete a un tema muy importante que no sé si lo vamos a abordar posteriormente, y es la forma de cómo se escribe la historia y cómo se enseña. Porque precisamente ahorita la conmemoración de este bicentenario tiene que ver con un debate que estamos viviendo sobre la enseñanza de la historia, y qué tipo de enseñanza de la historia, qué tipo de historia, y cómo se están construyendo esos relatos, esa construcción de verdades. En el caso, frente a lo que tú presentas, por ejemplo, en el caso de estos próceres, y lo que menciona Frank, que también estoy muy de acuerdo en la participación de mujeres, pero también de mestizos, pardos, negros, es decir, toda una clasificación social, porque no podemos ver que la misma pirámide social que tenemos hoy en día era la de esta época, ¿no? En esta época era muy, muy extensa, había muchas mezclas y había una clasificación, porque ellos eran tan, digamos, escrupulosos en el tema de la sangre, que es lo que definía, digamos, la pirámide social, el ascenso social, perdón, no el ascenso social, sino estar en el poder o estar en el lugar más alto. De ahí para abajo había mucha clasificación social. Entonces casi que la historiografía que se ha construido es para las élites, para estos que estaban allí, estos criollos, y muchos de los españoles, de sacerdotes o de comunidades no han sido establecidos en la historia. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? En el caso de Venezuela es una liberación más de pardos y de negros que van a hacer, digamos, los procesos de independencia inicialmente. O para nosotros, lo que es hoy en día Colombia, nosotros vemos es que los procesos de independencia vienen desde afuera, vienen desde Venezuela, y no son propios de aquí inicialmente. O sea, se van vinculando, son unas élites a estos procesos de independencia. Pero la forma como se enseña la historia, por ejemplo, lo que decía Alfredo, de estos mitos o de esta historia no contada, por supuesto, ahí en el título es historia no contada, es cómo nos la cuentan, o qué es lo que cuentan, qué es lo que queda de la narrativa, cómo la acomodan. Entonces esto es un tema ahí del debate sobre la historia y la historiografía, de quiénes escriben la historia y de qué forma la escriben, y cómo esto posiciona relatos, verdades. En el caso del niño que participa en el ejército y muchos otros casos, pues estas son historias, digamos, tangenciales o son más anecdóticas, pero no son centrales en la narrativa de la historia, porque en la narrativa de la historia son otros hombres, otros próceres. Las mujeres que entran son mujeres
sumisas, son mujeres que están vinculadas como a un proceso de amor, pero no como que la mujer tenga una idea de revolución, una idea de libertad o de posición política, de actuación política. Hoy en día es diferente, hoy en día podemos ver que la mujer entra a estos procesos, digamos, de los que sean, de lucha política, lucha social, etcétera, por su convicción política. Y no simplemente porque están enamorados de una persona y se vaya. Sí, exactamente. Entonces, porque es una disminución del sentido de la mujer. Entonces, ahí está el debate sobre la forma de cómo se escribe la historia y quién la escribe. Dentro de lo que conocemos de la historia son los famosos viajes que hace Simón Bolívar a Europa, ¿no? Decía Camilo al comienzo de esa injerencia de Inglaterra. Ellos logran acompañar al ejército de Bolívar, la famosa legión inglesa, la que acompaña a Bolívar. Quiero preguntarles dos cosas. Uno, el tema francés. ¿Qué tanto influyó Francia en nuestra independencia? ¿Y qué tanto influenció Napoleón en Bolívar? Muchos lo comparan al uno al otro. Físicamente, por la famosa foto que nos han enseñado en su caballo blanco, de los dos. Y la otra duda que tengo yo es, Inglaterra, Estados Unidos acompañan al Libertador en la independencia, pero ¿por qué no se da esas pullas, esas invitaciones de los ingleses a terminar convenciendo a los criollos para seguir ese camino europeo e inglés? Yo diría, si se puede hacer la comparación, aunque a veces puede ser nocivo esas comparaciones de tiempo, ¿no? Pero la imagen que tenían de Napoleón y de la Revolución Francesa hace 200 años era que era el castrochavismo, pues por eso digo la comparación, ¿cierto? Porque se decía, son anticlericales, los jacobinos franceses acabaron la iglesia, son liberticidas, mataron al rey, son el demonio. Y de hecho los curas van a hacer sus sermones diciendo a la gente que hay que defender al rey cautivo, porque si no viene este monstruo y nos destruye lo que somos. Porque esta es una sociedad, aunque es de regiones, está lo que la une es ese catolicismo hispánico, ese hispanismo le da cierta cohesión. No obstante, hay sectores que simpatizan tímidamente. Aquí yo no veo que tengamos, bueno, Camilo Torres traduce los derechos del hombre en un ejercicio interesante, pero él mismo no es un jacobino. Él no está pensando en una república de separación de poderes. Hay unos sectores, se dice que Francisco Antonio Sea, a él lo acusan de profrancés, porque además el profrancés en ese momento de 1808, 1816, es como así, usted está con el que nos invadió, y circula, lo que circula son esas ideas, digamos, nuestra idea de libertad no es la idea de libertad inicialmente, pues jacobina, de fraternidad, de superación de privilegios de los jacobinos. Y Napoleón va a ser leído, no históricamente no lo podríamos situar así. Napoleón no es el ala jacobina radical de la Revolución Francesa, es un emperador, no está pensando en ser presidente ni nada de esas cosas, separación de pues un emperador, pero tiene un halo modernizante liberal. Lo que le está llevando es elementos del proyecto de la Revolución Francesa, pero ya moderados, no con el radicalismo inicial. Sin embargo, es leído en la época como el demonio. Entonces no vamos a contar aquí, además, si Bolívar llegara a decir que simpatiza con Napoleón, pues no gana, nadie lo apoya. Yo tengo dudas de si Bolívar simpatizó con el proyecto francés. De hecho, Bolívar en algún tiempo estuvo pensando en nombrar un monarca inglés,
que ayudara a resolver el problema de la dispersión, una autoridad, pero no francesa. Puede que haya sido en su tiempo políticamente correcto decir, lo francés aquí es el demonio. Lo inglés, desde mi punto de vista, lo inglés, pues que lo inglés es el dinero, es el acceso a crédito. Pues la Legión Francesa en parte son mercenarios que muchos vienen porque... ¿Francesa o inglesa? La Legión Inglesa. Ok. La Legión La Inglesa. francesa también había estado en África. Sí. La francesa había estado combatiendo en África y en muchos lugares. Sí, pero esas legiones son mercenarios. De hecho, lo que hace SEA es pedir un crédito, un préstamo para cómo les pagamos a ellos. Hay unos intereses ingleses, pero Inglaterra en ese momento histórico, Inglaterra está enfrentada a Francia y entonces tiene una alianza con España cautiva, y entonces no puede comprometerse directamente a decir ahora que no hay rey, metamos. Apoyamos. Va a buscar sí acuerdos comerciales con estos, pero directamente no apoya. Lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos, pues ese proyecto que están haciendo, algunos norteamericanos vienen, de hecho muy famoso Macaulay, que va con Nariño a Pasto y allá muere en una batalla en 1813, pero no como una intención. Más bien lo que hoy se documenta es que Estados Unidos simpatizaba más con que esto estuviera bajo el dominio español, porque no quería al sur de su continente un conjunto de países que pusieran en riesgo pues, su proyecto ya desde comienzos del siglo XIX de expansión. Y era más fácil, y Estados Unidos va a demorarse en reconocer la independencia. Ya una vez que salen los españoles, va a ser muy cauteloso inicialmente. Yo veo más participación inglesa, más participación inglesa que francesa, aunque también hubo franceses acá, pero van a estar más los ingleses en un marco internacional en que España está de caída, Francia napoleónica está es un problema, luego es derrotada y tiene que reconstruirse, e Inglaterra está emergiendo como un poder, como un nuevo poder global, pero también muy cauteloso con estas independencias. Lo mismo, yo no veo aquí en nuestra élite gente que siguiera el proyecto el modelo de independencia de Estados Unidos, jeffersonianos, seguidores de Washington. Sí fue un aliciente, pero la estructura social de Estados Unidos, muy distinta a la nuestra, no convenía mucho, porque el mestizaje nuestro es distinto a la segregación social. Allá los indígenas no hacían parte del proceso en Estados Unidos. Los negros eran parte de la propiedad del blanco. Y esa comunidad de iguales blancos era distinta a que una comunidad donde había pardos. Entonces, el proyecto constitucional y la apuesta de República de Estados Unidos no era muy bien vista porque no cuadraba a la diversidad, al mestizaje y al sistema de castas que luego se convierten en clases sociales. No era muy bien visto. O sea, yo no veo si hay un marco global de crisis de los imperios, pero ideas fuertes, o sea, que se han apropiado del proyecto jacobino o del proyecto jeffersoniano de república a los Estados Unidos. No, aquí surgió otra cosa. Aquí hay una mezcla de esas ideas con tradiciones coloniales y con un proyecto liberal, pues con muchas dificultades para constituirse. Claro, y yo precisamente quería preguntar más o menos sobre eso al profe Manuel, porque parece que lo que decía Alfredo, claro, Bolívar viajó con su gran maestro Simón Rodríguez, varios de los próceres o digamos gestores ideológicos de esa independencia fueron ilustrados también bajo esos conceptos quizás rusonianos o que tenían algo así de la ilustración francesa y también lo quisieron aplicar.
eso precisamente ha sido el gran error nuestro, digamos, tratar de aplicar esas cosas que vemos lejos en el primer mundo en ese momento, en Europa, y aplicarlas aquí cuando tenemos, como dice el profesor Frank, pues un crisol étnico, un crisol social, un crisol propio nuestro tan diferente. Yo creo que, y lo podemos ver ahora en este tiempo moderno, que las adaptaciones socioculturales han sido nefastas para nosotros, ¿no? Nos creemos algo que no somos y nunca nos hemos mirado al espejo para decir lo que necesitamos es esto, porque somos colombianos, no somos ni españoles, ni franceses, ni ingleses, somos netamente colombianos y necesitamos dinámicas socioculturales distintas. Eso en ese momento, profesor Manuel, digamos que afectó de cierta manera porque cogimos sistemas, cogimos espejos que venían de esa ilustración, de lo inglés, de lo norteamericano, con la independencia también de los Estados Unidos, pero que nunca nos funcionó porque teníamos que adaptarlos a lo que realmente éramos, pero nunca supimos que fuimos. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que, digamos, la dominación colonial, como lo menciona Fran, llevaba 300 años aquí y tenía mucha influencia, mucho poder digamos, de la circulación de las ideas católicas y monárquicas y españolas y del hispanismo. Y esto va a reflejarse muy fuertemente en las élites, en estas élites que son las que generan el proceso de independencia o estas guerras de independencia. Pero también es muy importante mostrar que, por ejemplo, Bolívar, Sea, Miranda, ellos son educados en Europa. Por ejemplo, Simón Bolívar con Simón Rodríguez, pero él viaja mucho y también estudia allí. Además, porque, por ejemplo, en el caso de Bolívar, a él no lo aceptan a estudiar en los colegios, en el colegio aquí de Bogotá, precisamente porque tiene una mezcla negra en su pasado. Y entonces él le toca irse a estudiar, lo mismo que Miranda, a Francia, y estudiando allá en Francia, por ejemplo, Miranda pertenece al ejército francés, siendo, digamos, de la Nueva Granada, es decir, siendo de acá, pero participa ya en este ejército y tiene, digamos, que en las condiciones de ciudadanía. Esto va a influir bastante digamos, que en la influencia de las ideas de los que van a generar los procesos de independencia. Esto por un lado. Por otro lado, quería retomar algo de lo que mencionaba Fran, de la pregunta anterior, para vincularla a esta, y es el tema, por ejemplo, de lo que representaba Francia para Europa o para las monarquías europeas en ese momento. Francia es la que hace el proceso revolucionario, y es un proceso revolucionario de familias emparentadas en todos los reinos que están alrededor de Francia, y todos se van a unir en una que llaman la Santa Alianza, la Santa Cruzada, para detener a los franceses y su proceso revolucionario. Pues estas ideas también, las dos ideas, estas dos, las que estaban instaladas aquí desde ese hispanismo y desde ese colonialismo, van a estar influidas en las élites. Entonces algunos van a plantear un proyecto de independencia de España, pero manteniendo la estructura colonial que venía de España para mantener privilegios. Y otros que van a plantear hay que hacer una independencia y acabar con el modelo colonial y construir un modelo que en ese momento era efectivo, el inglés o el francés. Digamos que estas influencias son muy fuertes en la dominación. Hay un trabajo del profesor Santiago Castro en la Universidad Javeriana, donde él habla de cómo los criollos, ellos van a plantear lo que llaman una tabula rasa, es decir, borrar todo y volver a empezar de cero, como si eso fuera posible, y que se empezara a construir desde las ideas, desde lo criollo, las ideas de la libertad y de la organización política y social, etcétera, cuando eso pues era un proyecto más bien hegemónico y dominante. Entonces, esto me lleva, por ejemplo, para responderle que digamos que lo autóctono colombiano y lo cultural propio de lo nuestro hasta ahora es que digamos que está emergiendo. Desde los proyectos decoloniales o de una perspectiva postcolonial, donde lo que se evidencia es que la dominación ya no era física como en el siglo XIX, sino que seguía siendo una dominación mental, una dominación ideológica. Nos creemos europeos siendo colombianos o norteamericanos, etcétera, pero sin serlo.
Es decir, ahí seguía habiendo la dominación colonial en la mentalidad. Ahora, digamos que desde los años 60 hacia acá en América Latina ha comenzado a desarrollarse lo que llamamos el pensamiento crítico y luego el pensamiento decolonial y poscolonial, estas influencias donde comienza a rescatarse lo propio, qué es lo negro, qué es lo mestizo, qué es lo blanco pero colombiano, cuál es la idea de la mujer, cuál es la idea de las comunidades, de lo social, de lo comunitario, de la familia, de la niñez, etcétera, todas unas ideas que eran propias de lo que nosotros hemos sido siempre, pero que estuvimos atravesadas por estas ideologías, como lo mencionaba Fran, estas influencias norteamericanas en parte, pero más francesas, más inglesas. El hispanismo sigue siendo muy fuerte. No dejaban presentar qué ha sido lo negro, qué ha sido lo mestizo, qué ha sido lo pardo, qué ha sido lo mulato, qué ha sido lo popular en América Latina. Sigue estando allí, es decir, eso no se ha acabado, ha estado invisibilizado y en algunas veces trata de aflorar, trata de brotar. La dominación también, digamos, de nuestras formas de pensar extranjeras, de dominación económica, política, etcétera, tratan de apabullarlo y siempre están en esa digamos, esa pugna permanente de qué es lo propio, qué es lo colombiano, qué es lo cultural. Si nosotros hablamos de lo colombiano, no hay nada colombiano hoy en día, como colombiano. Nosotros somos, como lo mencionaba también Fran, somos un país de regiones, de culturas, de formas de comprender el mundo. No hay un proyecto nacional único, ¿sí? Hoy en día a eso lo miramos como unos avances de la derecha, es de plantear una colombianidad o un ser colombiano como si fuera homogéneo para todo el territorio y para todas las culturas. Ahí hay un proyecto antidiversidad. Y esto genera también, digamos, que unos enfrentamientos y unas perspectivas políticas fuertes. Mire, quiero hacer una pausita pequeña para leerles dos o varios escritos que hacen a través de las redes sociales. Saludos al profesor Frank. Gracias a docentes como él, la carrera de sociales es una de las más queridas de la universidad. Excelente docente. Andrés Felipe González escribe. Juan Manuel Silva Martínez, saludos desde Casanare, tierra de lanceros, tierra de centauros, tierra de libertad. Carolina. Y también en Twitter, @laudestéreo, hace unos minutos de los diálogos que estábamos escuchando de parte del profe Frank, dice, muy claro eso, lo grave es que sea una nueva corriente, eso debió estar claro hace mucho, es más que obvio, dice él es Federman Carrero, y allí nos escribe en el Twitter y también coloca @MolanoFrank. Es con respecto a lo que decía Frank de la corriente nueva de los historiadores que se llama la historia conceptual, ¿no? Y los conceptos que no son eternos, cada época los piensan de una forma pues diferente y les dan un sentido. Carolina, ¿tiene pregunta? Sí, señor. Bueno, recordándole a los oyentes y a los que nos escuchan a través de redes sociales y de la página que estamos en el gran especial sobre el Bicentenario, la historia no contada. Hoy es la primera parte en la mañana y mañana después en Amantes de Círculos Polar será la segunda parte de este gran especial. Profesores, historiadores, uno de los también de los flagelos que vivió la población en esa época de hace 200 años fue la esclavitud. Se ha hablado de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y quizás en otros países, pero en el caso de Colombia, ¿cómo fue ese proceso de que el negro ya no era propiedad del blanco o del criollo? ¿Cómo fue ese proceso de liberación y de abolición de la esclavitud? Bueno, la institución de la esclavitud hizo parte de un comercio transnacional en el que participó sobre todo Portugal, Holanda, la actual Holanda, algunos poderes locales africanos, y era toda una red que, diríamos, secuestró a millones de africanos, ¿cierto? Fue un secuestro masivo. Creo que todavía no ha habido un perdón de Portugal, pedir perdón a África por ese flagelo. Bueno, y ante la catástrofe demográfica que vivió la población indígena,
pues, ya lo decía Manuel, el español no vino a trabajar a América, vino a enriquecerse. Entonces, trabajar, si se acabaron los indígenas, ¿quién me trabaja? Entonces, requería nueva mano de obra, y para las plantaciones y para la minería. Y la esclavitud fue una institución pues con mucha fuerza en algunas regiones. Cartagena era uno de los principales puertos negreros del Caribe, porque era por el Caribe que circulaba a las Antillas hacia Estados Unidos, o hacia Centroamérica y hacia el sur del continente. Y esa institución creó toda la sociedad esclavista, una sociedad esclavista estamental, porque además el esclavo, a diferencia del indígena, carecía, porque era una propiedad más, como tener una vaca o pues no tenía derechos. La opción de esta población fue escapar, el cimarronaje, las rebeliones, pero van a ser importantes. No obstante, hay que decirlo, también es, como toda institución, tiene su declive. Para el tiempo de la independencia está emergiendo la sociedad industrial, que va a requerir otro tipo de trabajador, que va gradualmente a romper, a transformar ese vínculo de propiedad de la persona, de su dueño, porque lo requiere contratar como obrero. Entonces va a haber un proceso lento, gradual de crisis de la institución. Sin embargo, en el caso de la Nueva Granada o de todos estos países, pues era carne de cañón para los ejércitos. Entonces, tanto los patriotas de la época como los realistas les ofrecieron, bueno, si usted se vincula, usted es libre. Usted, el que se vincule a la guerra, inmediatamente deja de ser esclavo. Eso fue una posibilidad para muchos de ellos, porque les permitió ascenso en el ejército. Pues no estaba la carrera militar, pero si le iba bien en la batalla, nombrado en un rango más alto, bueno, con posibilidades. Pero se pospuso la emancipación de los esclavos. Una vez terminadas las guerras, entonces empieza a armar el orden jurídico, y ¿qué hacemos? Que les dijimos que los íbamos a liberar, y los que tenían hartos esclavos en sus plantaciones, ¿qué iban a hacer sin esclavos? Los Valencia, los Cabal, todos estos que todavía están por ahí, que tenían sus propiedades ellos, ¿y qué hacemos? ¿Los liberamos? Entonces crean toda hay mucho debate. Entonces dicen, no, hagamos lo siguiente, libertad de vientres. A partir de la Constitución del 21, toda mujer que tenga hijos, sus hijos van a ser libres. Pero tenía un veneno la ley, y la ley decía, pero él debe vivir bajo el cuidado de su antiguo dueño hasta que cumpla los 25 años y debe servirle en su casa. Seguía siendo esclavo. Seguía siendo, pero ya no hasta era los esclavo, 25. era como dependiente del dueño. Bueno, y eso hubo mucho debate. Hubo incluso varias guerras del sur que no querían que consideraban, pero ¿cómo así si la esclavitud además tenía una justificación ideológica, religiosa? ¿Por qué había esclavitud? Entonces, cambiar todo eso, claro, hasta que se agota, ya hay muy poca población, y ya en 1854, en el gobierno de Mosquera, se decreta ya la abolición de la esclavitud. No diría yo como un gesto de magnanimidad, sino pues que ya no era rentable, ya no era un negocio mantener esclavos. Pero yo veo ese proceso así, Manuel. Hubo un uso de la población, tratar de dar prebendas para vincularlos a los ejércitos en ambos bandos. Bueno, yo sí, totalmente de acuerdo, y agregaría algo más. La esclavitud en América Latina, o bueno, en estos reinos, obedece a un momento, como lo menciona Fran, de la expansión o del desarrollo de la revolución industrial, pero que en América Latina está bajo unas colonias que no logran vincularse a esos procesos, y lo que utilizan, en vez de utilizar, digamos, la máquina o el desarrollo industrial, utilizan son a estas personas, y son lo que menciona Fran, es una cuestión cruel, deshumanizante, de traer personas convertidas en objeto y justificado desde la iglesia, justificado desde la política, desde lo social,
¿Me Y permite una acotación ahí? Que lo que se decía era que la esclavitud, decían los esclavistas, es un honor, porque los salvamos de esa África salvaje, bárbara, incivilizada, y los traemos a instituciones sagradas, con religión, con lenguaje. Pues ese era el discurso, ¿no? Entonces el esclavista decía, estoy haciendo una obra magnánima. Una obra de caridad. Una obra de caridad. Agradezcan que los esclavicen. De hecho, esa es la ideología del hispanismo. Es decir, nos han dado la lengua, y eso es un privilegio que nos hayan dado la lengua. Y no solamente la lengua, la organización social, la religión cristiana, como unas formas de civilizar esos indios. a los bárbaros. Ni siquiera indios, eran bárbaros. Y esa era una condición de animalidad. Total. Y entonces nos estaban volviendo humanos. En esa situación, digamos que desde lo que menciona Fran, desde lo económico, totalmente, pero también hay esta perspectiva, digamos, desde lo social y desde lo filosófico. Considerar, es decir, la idea que se tenía de humano era solamente lo blanco y lo cristiano. Por ahí pasaba. Lo demás, y estas ideas, por ejemplo, van a ser trasladadas y aún digamos que todavía se mantienen. Pero hace 100 años, por ejemplo, en el debate del centenario, todavía se pensaba y se planteaba que debía llegar más extranjeros blancos para que purificaran nuestra sangre, porque la sangre negra y la sangre indígena pues era decadente, tendía al demonio, tenía al atraso, y que nos íbamos a ir mejorando cada vez más. Eso hace 100 años, hace 200 años, pues era mucho peor. Pero efectivamente, digamos que el debate de la esclavitud va a ser muy fuerte, más especialmente en Estados Unidos, porque allí, digamos que el desarrollo económico es muy fuerte en el norte, y esto va a generar que en el norte ellos totalmente hagan digamos, la liberación de los esclavos, y en el sur se mantenga todavía a tal punto que podemos verlo hoy en día. Circulaba hace poco en las redes sociales 2 policías en caballo llevando a una persona africana, de origen africano, colgado del cuello con un lazo, con una imagen comparada de hace 100 años, y es la misma imagen. Eso ocurre hace 20 días. Y si vemos la violencia tan fuerte que hay en Estados Unidos hacia las comunidades negras y las masacres y demás, que eso a veces no se ve, la acción del Estado pues está muy vinculado todavía a esas prácticas, digamos, de esa comprensión de que lo negro o de lo mestizo o lo indígena es menor, y que lo blanco está en una condición de superioridad. Bueno, en este sentido, por ejemplo, en el siglo XIX aquí en Colombia, la novela emblemática colombiana, que es La María, pues va a reflejar esta situación de lo que menciona Frank. La María es esta hacienda allí en el Valle del Cauca, y donde es una familia blanca que pues profesan la religión y demás, pero tienen esclavos allí. Es decir, uno puede verla por esa perspectiva y ver cómo los esclavos están agradecidos con el jefe de la familia por tenerlos viviendo allí, y ellos en la condición de esclavitud. Claro, claro, profe, y le recordamos también a nuestros oyentes que estamos con el profesor Manuel González y con el profesor Frank Molano, profesores titulares de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mire, son las 9:24. Sí. Estamos a 36 minutos más o menos de terminar esta charla, porque es una charla bien interesante, y pues realmente hemos aprendido muchísimas cosas. Pero centrémonos en un poquito más, profesores, en el tema de los mitos, de los famosos mitos que tenemos en la historia, para que muy concretamente los vayamos respondiendo y vayamos saliendo del tema. Entonces, invitamos a los oyentes rápidamente a que nos escriban en @laudestereo, nuestro Twitter, y en la U90.4 FM Estéreo, nuestro Facebook, las preguntas que quieren hacerle a nuestros docentes invitados, Camilo. Así es, Alfredo. Decía entonces que estamos con el profesor Frank Molano y con el profesor Manuel González, y hablando de esos mitos, digamos que en su momento también se generó toda una literatura, digo yo, o todo un escenario de heroísmo, ¿no?
Digamos que es hacia el siglo XX o mediados del siglo XX cuando hemos deconstruido esa figura y hablamos de los antihéroes. Claro, en algún momento la literatura también habló de antihéroes, pero todo antes era lo romántico, el romanticismo alrededor de grandes figuras históricas. En este caso tenemos a Bolívar, tenemos a Santander, Francisco de Pablo Santander, como esos dos grandes héroes y próceres de la patria. ¿Eran tal? Digamos, Bolívar fue ese gran general, Bolívar fue ese gran comandante en su caballo que comandó este ejército libertario. Fue Francisco de Pablo Santander el gran gestor del ala liberal, digámoslo así, de nuestra naciente república. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Realmente esa construcción romántica del heroísmo sí fue así o nos hemos comido el cuento 200 años con algo que quizás no fue? Bueno, ya lo decía Manuel, que las sociedades se inventan necesitan inventarse mitos para entender el pasado. Por ejemplo, el mito norteamericano de fundación de ellos es la llegada de los peregrinos en el Mayflower. Sí. Algunos antropólogos dicen, hasta en el cine norteamericano la figura de la nave salvadora la vamos a encontrar reiterativamente como mito fundante. Nuestro mito fundante es el florero de Llorente. Correcto. Ese es el mito fundante. De hecho, hace parte del argot popular, ¿no? Sí, sí, sí. Sirvió de florero, no sé qué. Pero además que es una tramoya, ¿no? O sea, el florero es una tramoya. Una conspiración de criollos para caerle a un español allá, Chapetón. a un chapetón y argumentar, y bueno, y les funcionó. Pero además de esos mitos hay otros mitos y hay personajes, hay héroes y antihéroes. Por ejemplo, diríamos, el antagonista en esta historia es Agualongo, el indígena pastuso, monárquico, pues que no quiso guerrilla contra Bolívar. Y claro, voy por la línea que decía Manuel, pues, cómo se construyen estas figuras, incluso las conmemoraciones, porque en los primeros años ya de vida, entre comillas, independiente, las fechas patrias eran en diciembre, y en diciembre había, por ahí yo leía en la prensa de la época, decían, bueno, hay diciembre, entonces liberemos 10 esclavos, aprovechando la fiesta, y durante mucho tiempo fue diciembre. ¿Cómo se cambió? O sea, ¿desde cuándo conmemoramos el 20 de julio y el 7? Eso es, como dice Manuel, eso es siglo XX, porque además hubo un debate en el Congreso hacia 1805, ¿cuál era la fecha de la independencia? Cartagena decía, ¿cómo así? Aquí no me vengan a decir que la independencia del 20 de julio bogotana nos representa a todos. Bueno, y son esas correlaciones, porque están las regiones que dicen, a mí me respetan, Ocaña fuimos primero, Pamplona fue primero. Al fin fue una decisión política de decir, pongamos la fecha del 20 de julio. Centralista. Centralista. Pero en esos procesos de construcción de que además hoy día los vemos como normal, porque ya no las pensamos, y por qué conmemoramos esas fechas. O por qué, por ejemplo, Cundinamarca se llama Cundinamarca. Tiene que ver con lo que decía Manuel, y es que estaban tratando de crear una identidad, tratando de renunciar a lo hispánico, y dicen, pues apelemos a lo indígena. Pero Cundinamarca no es un término chibcha, es inca. O sea, ellos no sabían de lo indígena. Y tratan de, claro, uno de los primeros actos administrativos es, ya no se va a llamar Santa Fe, se va a llamar Bogotá. Porque están entre inventarse, y Bogotá pues es una lengua que se supone tiene más el origen muisca. Pero no saben ellos de lo indígena, se lo tratan de, esa idea de Cundinamarca peruana traída acá, refleja un poco el desconocimiento de lo propio. Pues no era la época, pues no tenían como ellos ser de coloniales, sino apelar a colocar en sus marcos. Pero eso es lo mismo que va a construir estas figuras que van a ser claves para los proyectos nacionales, figuras emblemáticas. Ya Manuel decía, siglo XIX, de hecho la construcción del mito
Bolívar, el Bolívar conservador, católico, el Bolívar liberal, el Bolívar socialista. Pues eso va a ser pues construcciones sociales, pero habría que verlas en cada época, ¿no? Bolívar fue muy querido en los primeros años de la nueva república, hasta mediados los radicales exaltaron la figura santanderista y opacaron a Bolívar. La iglesia mantuvo, en la regeneración volvió el culto a Bolívar, y se mantuvo durante largo tiempo. Hoy incluso hay un debate, hoy un poco en esta conmemoración hemos visto que ha bajado mucho el culto a Bolívar, gubernamentalmente. En Venezuela el culto a Bolívar está en En su lo furor. alto. Es que es un tema De como hecho- geopolítico, De ¿no? hecho, el lema de Maduro ha sido, pues que también es para pensarlo, Claro. 200 años resistiendo al imperio. Aquí el lema ha sido 200 años construyendo el ejército. O sea, ha habido una apropiación, en ambos lados hay unas apropiaciones gubernamentales. Estas son construcciones de la sociedad, no de los gobiernos. Pero los gobiernos se apropian de las conmemoraciones. Bueno, y habría que pensar lo que implica eso. Entonces, estas construcciones han tenido momentos. O sea, hay momentos en que el culto a Bolívar crece, el culto a Santander. Hoy, lo políticamente correcto, lo vimos en la Feria del Libro, fue empezar a reconocer la presencia de gente del común. O sea, la galería esta que pusieron en la Feria del Libro era la gente del común. Porque, claro, la gente también ha peleado su lugar. Y entonces me pareció muy chévere que no estaba tan central el culto a los héroes, quizá porque la gente dice, no, también nosotros tenemos nuestra voz y ténganos en cuenta, y quizá también como un mecanismo de decir, los vamos a reconocer, los vamos a poner en el museo, de pronto no les vamos a dar todos los derechos, pero los vamos a mencionar. Bueno, pero veo yo así la construcción del héroe, de los mitos, en ese juego de fuerzas históricos. Profesor. Yo quería hacer digamos, un comentario frente a la última afirmación del profesor Fran, complementándolo. Es que en la Feria del Libro lo que me pareció fue ver, sí, personas de carne y hueso, otras personalidades, pero junto a los militares. Es decir, lo que vimos en el stand de la Feria del Libro fue los que hacían la conmemoración del Bicentenario era el Ejército Colombiano. Y las conmemoraciones ahorita del 7 de agosto, con el presidente y la vicepresidenta y demás, los ejércitos. Tiene que ver también cómo ellos leen, cómo están leyendo lo que ocurrió con las negociaciones con las FARC. O sea, la mirada de ellos es vencimos, y comparando el siglo XIX, los que ganan es un ejército, digamos, libertador, y así lo mencionan. Y no mencionar que es un proceso revolucionario o que fue un proceso de guerras, sino es un ejército vencedor. Pero volviendo al tema del mito, me parece importante mencionar algo que discuten mucho los del Caribe, las personas de nuestro Caribe colombiano y especialmente de Cartagena, porque parece ser que nuestro mito fundacional, y digamos que el proceso de independencia estaba más en el 11 de noviembre y no el 7 de agosto. Y la construcción histórica pues lo va a hacer, como mencionaba Carolina, centralizada y centralista de Bogotá, o sea, del altiplano, también dándole un poder a los criollos del altiplano. Pero si taxativamente miramos, digamos, donde fue más heroico el proceso, digamos, de la lucha contra los españoles, fue la resistencia en Cartagena, de resistir hasta canibalismo hubo al interior de las murallas, de las personas que estaban allí adentro, como los españoles hasta utilizaron tácticas de guerra que utilizaban en África, que utilizaban en Europa, en Asia, etcétera, de tirar cuerpos con enfermedades, con virus, al interior de las murallas para hacerlos, pues derrotarlos, Guerra ¿no? biológica. Sí, unas guerras biológicas, podríamos decirlos, y cortar el agua, cortar los suministros, dejarlos literalmente sin nada de agua, sin comida, para que ellos pudieran morir. Y eso me parece que es un tema mucho más heroico que la batalla del puente de Boyacá, donde al parecer, digamos que eso es también un mito, no hubo enfrentamiento como tal. Es decir, como que hubo solamente 2 personas muertas y uno porque uno se despeñacó de un caballo.
Es decir, allí no hubo una batalla como tal, Como no la pintan. como no la pintan, sí. La construcción histórica no es una batalla cruenta ni nada, sino llegan los lanceros, efectivamente que llegan, no muy armados, y los españoles salen en huida. Y en esa huida es lo que se define como la batalla de Boyacá, pero es lo que va a terminar, digamos, con el dominio español. Entonces ahí hay un mito, una construcción, digamos, de una narrativa y de un poder, una dominación para, también, como lo mencionamos, y menciona Fran, esos mitos, digamos, de origen fundacionales permiten construir identidad, construir una fundamentación política, ideológica, desarrollar, digamos, un sentido de pertenencia, bueno, todo este tipo de cosas que utiliza mucho la política, utilizando la historia. Claro, y, profe. y lo otro es que, claro, habría que pensar por qué se define el altiplano cundiboyacense como el escenario y no, por ejemplo, Casanare, los llanos. Boyacá, sí, O sea, Ore y Arauca. o el páramo de Pisba, Pisba. pues que es o acciones de la gente, no de los ejércitos, sino cuentan en, no sé, no recuerdo, ese municipio de Santander, que la gente le bloqueó con sus vidas un puente sin armas ni nada, con canastos se enfrentó ahí para que no vinieran las tropas a ayudar a Barreiro, pero eso no hace parte porque de la construcción del relato nacional. O sea, nuestro relato nacional es 20 de julio y 7 de agosto. El 11 de noviembre pues es el reinado de Cartagena, Sí, pero cierto, no está en el relato. O también lo otro, que sería parte de la democratización del relato nacional. O sea, las resistencias a la independencia, pues lo que nos muestran es que construir este país sigue siendo un gran problema, porque la gente en esa diversidad no se siente suficientemente reconocida. Y habría que reconocer también, no como castigo, sino como memoria, y también celebrar que la gente no quiso y fue obligada en el sur a ser parte del proyecto, Claro. pero no condenarlos con el estigma de que ignorantes se pusieron, porque no solo fueron ellos, también los guayú, los indígenas, diferentes etnias de la Sierra Nevada. O sea, eso valdría la pena incluirlo en nuestro relato nacional. O sea, no fue un proceso lineal, sino lleno de complejidades, y esa complejidad es lo que nos hace. O sea, nosotros somos diversos, inconsistentes, pero eso es lo que hemos sido. Si no negamos a otros por montar un relato de éxito y de triunfo, y además lo que dice Manuel, yo lo comparto, muy centralizado aquí en la capital. Claro, y me llamó mucho la atención lo que decía el profesor Manuel, es que quizás no hubo enfrentamiento en ese puente de Boyacá, que lo tenemos todos como el gran escenario de esa gesta libertaria, y no sé si también los otros relatos sean ciertos, digamos eso de Coronel Salve Usted la Patria a Juan José Rondón o Ricaurte en San Mateo en Átomos Volando, digamos, ese tipo de cosas también pueden ser una exaltación literaria de lo que fue, o realmente podemos establecer, oiga, sí, hubo gente que sí dio la vida y Juan José Rondón el Negro sí hizo, o en ese momento salvó la patria como Bolívar lo angustiosamente le pidió, no sé, eso hace parte de la literatura, o realmente podemos establecer si pasó. Hay un libro, Camilo, que escribió, no sé si es uno de los Iriarte, se llama Lo que lengua mortal decir no pudo. Fueron unas crónicas que aparecieron en el Tiempo, en los años 70, y la suspendieron. Tiene una crónica ahí sobre En Átomos Volando. Y él lo que dice es que efectivamente esa fue una invención de Bolívar para animar las tropas. O sea, y quedó en el himno, ¿no? sí, claro, entonces que se mete y quema el polvorín y le quita a los españoles. Y lo que dicen es que en ese momento había, de la confrontación, porque había crisis en los ejércitos. Pongamos un contexto ahí rápido. Estamos viviendo lo que se llama un periodo histórico climático que se llama la pequeña edad de hielo. En el año 1816 explotaron 2 volcanes en el mundo y la radiación solar no llegaba, la nubosidad en todo el mundo fue grandísima. Las lluvias eran permanentes. El ejército español llegó con escorbuto por falta de vitamina C. Los
todas las enfermedades del trópico. Ellos los engañaron, dijeron van para el Uruguay y llegaron fue al Caribe. Y estaban diezmados en ambos lados. O sea, aquí la naturaleza jugó un papel también desconocido. Y entonces ambos ejércitos estaban en crisis y requerían lo que dice Iriarte en Lo que lengua mortal decir no pudo, es que Bolívar se inventa un héroe en San Mateo para animar las tropas, o sea, para decirles, mire, si este hombre se sacrificó, todos podemos Ustedes hacerlo. también. Pero hubo creación de mitos en el proceso y luego y posteriormente, claro, porque pues obviamente pues lo hemos visto en el cine, en las guerras, que tener un soldado que es el reduro, el superhéroe, pues eso anima. Entonces esos son los relatos. Y ahí yo recomiendo leer, porque no solamente es sobre la independencia, Lo que lengua mortal decir no pudo, ya no se consigue. Hay una versión por allá en la Luis Ángel Arango, vale la pena leerla, porque es una historia muy picante, muy crítica, pero además pues no solamente literatura, hay investigación para haber producido esos relatos. Mire, hablemos un poquito de Bolívar y Santander, ¿no? Nuestros dos grandes generales. ¿Qué tanto era que no eran amiguis, como dicen los jóvenes de ahora, que eran enemigos, pero luchaban por un bienestar personal, no un bienestar social, que el que terminó haciendo todo el trabajo en el puente de Boyacá fue Santander y no Bolívar, que por eso le decían a Santander que era el héroe de Boyacá. ¿Qué tan cierto era que Bolívar y Santander se hacían en el monte, en la montaña, a ver a sus hombres pelear? Hablemos un poquito de esos mitos que se hablan de... bueno, y otro, que al finalizar, cuando ya se dio todo el tema de la independencia, se sentaron ellos en algún momento con sus amigos o sus seguidores y dijeron, bueno, usted va a coger esta parte y yo cojo esta parte, ni usted me molesta ni yo lo molesto. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo tengo unas perspectivas, no soy muy especialista en este periodo, pero lo que podríamos ver es una perspectiva mucho más amplia que el sujeto y que las situaciones tan particulares. Cuando se da lo que llamamos el grito de independencia del 20 de julio, y que viene a ser, digamos, la primera conmemoración del Bicentenario, al 7 de agosto son 9 años que ocurren, entre 1810 a 1819. En estos 9 años ocurren muchísimas cosas. Uno es que Napoleón es derrotado en Europa y el rey vuelve al poder. Y él manda a sus ejércitos españoles otra vez a lo que llaman la reconquista española. Y este proceso de reconquista española lo manda con Pablo Morillo y con unos militares que eran unos, digamos, los ejércitos más sangrientos y más violentos que habían en el mundo en ese momento son los españoles. Y de hecho España se caracteriza por ser muy militar y muy guerrero. Y de hecho sus apellidos están vinculados a estas prácticas. Estos ejércitos que llegan a estos territorios, a lo que sería la Nueva Granada, pues lo que van a hacer es una violencia muy descarnada, ya lo mencionaba con Cartagena, pero también a medida que van avanzando van generando fusilamientos, asesinatos, persecuciones, también personas que son exiliadas. Y esto hace que, digamos que Bolívar y Santander, o estos grandes próceres, les toca actuar de una forma, digamos, violenta también. Y es decir, les toca organizarse de tal forma que, digamos que frente a la pregunta que usted decía del heroísmo, a mí sí me parece que Bolívar también puede ser una construcción, pero me parece que Bolívar sí tiene una idea de la independencia, sí tiene, y lo mencionaba en la Carta de Jamaica. Es decir, cuando él va y escribe esta carta fuera del país y tiene una idea de cómo hacer el proceso de la guerra frente a los españoles. Y los españoles cada vez más están generando unas violencias muy arraigadas y esto lleva a que Bolívar
pues tenga que recurrir a préstamos europeos, a convocar a los llaneros, convocar a los negros, a los mestizos, a todos, a las mujeres, a todo el mundo para que participaran porque si no, pues estaba su cabeza en juego también. Ahora, frente a la participación en los ejércitos, eso también me parece que son construcciones míticas en las formas de cómo participaban. De hecho, pues Bolívar sí, es decir, la forma en cómo él muere es por tanto montar a caballo, las horas, los días, las semanas que duraba montado en un caballo. Y al parecer, en lo que yo he leído, pero que no es mucho, no sé si el profe Frank tenga más idea de esto, más conocimiento, sí participaba en la guerra. No eran muy amigos, efectivamente, porque efectivamente les tocaba eran hacer ciertas alianzas con lugares y organizaciones, ejércitos, etcétera. Eso es lo que yo podría decir. Yo diría que, pensando en las personalidades en la historia, pues es una generación que se la jugó, o sea, son criollos y de la élite, pero hay que reconocer, se la jugaron, o sea, fácilmente hubieran podido decir, oh, pues que quedémonos acá y vivamos tranquilamente, pero se la jugaron y dejaron atrás. Pues Santander era un cucuteño, ¿cierto? De la élite, El Rosario. de Villa Rosario, pero tenía todas las posibilidades. Sin embargo, se va de guerrillero al Casanare. Yo lo que veo leyendo algunas cosas de que ha salido el Bicentenario es que también en las guerras y en los procesos políticos van surgiendo unas personalidades muy fuertes, y además estas son sociedades caudillistas. Aquí el proceso de independencia no es de partidos, sino es de caudillos, y cada caudillo crea su núcleo que lo sigue. Pues Santander se vuelve un caudillo, y él agrupa todas estas disidencias y guerrillas que están allá en los llanos del Casanare y forma un ejército. Comparto la idea de que había perspectivas distintas, porque Santander quería ya la independencia de la Nueva Granada. Bolívar tenía una visión más continental, y ahí va a haber una primera diferencia. Santander dice, pero ¿cómo nos vamos a ir a una guerra al Perú? Pues consolidemos primero aquí este asunto. Bolívar tiene un pensamiento estratégico, quizá su experiencia es más ciudadano del mundo, y va a decir, no, si no derrotamos a España en Perú, se nos viene por ahí. Entonces hay que, el asunto no es solo acá, y esas diferencias inicialmente de estrategia se van a convertir, y ya hay animadversión, pero pues lo encuentra uno con otros. El famoso encuentro desconcertante de Bolívar y San Martín, el que viene de independizar Chile, Argentina, y se encuentran, y el diálogo de lo que conocemos, que Bolívar le dice, usted, el único mando soy yo, le dice Bolívar, y San Martín no da la pelea. Incluso lo cuestionan, algunos dicen, pero hermano, a usted le faltó un perrenque para decir yo también, y un ejército conjunto. No, Bolívar no aceptó, y Santander se va exiliado y muere exiliado en Europa. Perdón, no Santander, sino San Martín. Esas personalidades son, pues yo me imagino que van creando además una fama. Lo llaman los libertadores a Santander, a Bolívar y a San Martín, y estos es que andar con eso no es fácil. Entonces esos encuentros de sociedades que no son de partidos políticos en donde hay formas de decisión, sino son de las personas. Entonces un caudillo frente al otro, con diferencias militares y todo, pues inevitablemente, bueno, habría que explorar más para otro programa. No, vamos a tener mucho, porque todo vamos a... ese debate de la conspiración, si sí o no, pero yo creo que llegó, porque además nos pasa en la sociedad, uno cuando tiene animadversión, si no resuelve el asunto, y si lo que está en juego es no solamente la dirección de una empresa, sino de un proyecto político grande, eso crea unos roces profundos. Y pues creo que es histórico y está constatado que esa animadversión existió. Sí, claro. Sí. Claro, se ha manejado, ha habido un uso de esa animadversión. Santander no solamente fue el hombre de las leyes, también
pues hizo excesos. Fue el que fusiló a Barreiro y cogió y hizo una venganza que además Bolívar le dijo, hermano, ya Calmado. párela porque las leyes de la guerra, ya llegamos a un acuerdo con Morillo y usted está pasando por encima de las leyes, pues desde su época del derecho humanitario, y Santander quería andar escarmiento. Entonces, ambos fueron, para mí la diferencia está en la perspectiva. Constituimos un proyecto aquí o esto es continental, que tiene que ver con parte de las diferencias. Claro, habrá muchas más cosas, ¿no? Yo lo veo así en esas, históricamente, esas personalidades tan llenas de gloria, tan guerreras, enfrentadas. Nos quedan 10 minuticos, profesores, 10 minuticos, y nos quedan muchísimas cosas por hablar. Esto es varios programas que vamos a estar haciendo ahorita en el mes de octubre, que vamos a estar celebrando en la Universidad Distrital Francisco José Caldas, unos grandes eventos que decía usted, profesor, desde el comienzo, sobre la historia de este bicentenario, y estaremos también con otros programas y otros invitados para hablar de todo este tema de la historia de nuestro país. Ya nos quedan 2 preguntitas, máximo 3, para que ustedes nos hagan el favor de contestarlas un poco más concretas, para irnos ya de este primera parte, porque mañana tendremos una segunda parte ya desde el tema cultural de este bicentenario en Amantes del Círculo Polar de 6 a 8 de la noche. Rápidamente, porque hablando de esos mitos, se escucha que muchas personas dicen que la pola no existió, otros dicen que sí existió. Entonces, ustedes que han investigado, que conocen mucho más del tema, ¿qué decirle a esos oyentes? Bueno, la pola como tal sí existió, pero no en la trascendencia como se ha construido. Y de hecho la novela que se hizo pues hace muy poco es una construcción también de ese momento histórico, ¿sí? Y tiene que ver también con unos intereses particulares de ese momento. Lo que yo he podido ver es que hay una página ni siquiera está completa, en un escrito sobre lo que ella pudo haber vivido, ¿sí? Pero parece que sí existió como tal, como una mujer, no sé, profesor. Sí, Sí. no, claro. Ella y muchas mujeres, ha habido un trabajo juicioso, historiadoras, de documentar, y hoy tenemos un registro grandísimo de mujeres, de muchas maneras participaron. Claro, desde el ámbito doméstico de sus casas, que facilitaban los encuentros de conspiración, otras eran espías y correos. Las Matajari, Las Matajari de la época, campesinas. Que aquí y allá. iban allá, iban en ambos lados. Claro, lo que dice Manuel, el tipo de reconquista, que curiosamente Morillo es un liberal, pero bueno, hay esas especulaciones de por qué hace esta reconquista tan feroz, porque él es un liberal, él no es monárquico, él tiene muchas dudas, pero hay un cambio en el hombre y ordena ¿cómo se llama? El ejército expedicionario de tierra firme, aquí vamos a arrasar. Parece que hubo unas traiciones de gente que también hubo eso en la independencia. Tenemos aquí batallones realistas que se pasaron para este lado y de acá para el otro lado. Bueno, Pero con respecto a la pola, yo quiero hacer una pregunta. Discúlpame, Frank, qué pena. Es el tema, ¿ella fue fusilada? ¿Fue fusilada sentada o parada? Porque a nosotros la vendieron sentada. Sentada y con la así mano está atrás. así está la La esfinge, sí. la esfinge. Sí. No, sobre esos fusilamientos hay versiones, ¿no? Incluso sobre la misma de Caldas, sobre la de la Pola, y hay versiones. O sea, lo que tenemos son relatos. Hay unas lecturas conservadoras que dicen, no, ella pidió de pie porque con su vestido, si se caía, no quería que se levantara la falda, pero es una construcción pudorosa. ¿Era pudorosa ella? Bueno, nos faltaría averiguar. Otros dicen, no, prefirió morir sentada justamente para que no se cayera y no fuera, su pundonor no estuviera en cuestión. Pero ¿quién es el que cuenta esa historia? Pues la sitúan desde el valor femenino del honor, por eso son relatos que
están construidos desde ahí. Yo no tengo la versión cuál es, porque nos llegan los ecos de los que dicen haber visto, ¿no? Camilo. No, profesor, yo iba a decir algo, profesor Manuel. Pues que básicamente es cómo construyen la idea de la mujer también, es decir, en lo que menciona Fran. En lo que está escrito, más o menos es una mención de lo que ella hizo, de lo que vivió, pero no hay esos detalles, y esas parecen como unas construcciones, y construcciones muy particulares, en este caso de una mujer, con la virtud de la castidad, de la sexualidad, del bien vestida, de su vestido, es decir, como una construcción que va a generar la idea de cómo deben comportarse las mujeres, así sean revolucionarias. Sí, y es como se aprovecha, ahí sí como decía el profesor Frank, con esos relatos, cómo se aprovechan los vivos, quizás, las personas que estamos acá, de esas vidas pasadas, y cómo agrandamos o también minimizamos también sus historias, ¿no? Dependiendo cuál sea nuestro interés político o sociocultural. Y digamos, pasó lo mismo con el sabio Caldas. Digamos, esa famosa negra y larga partida, y ese último... larga y negra partida. Larga y negra partida, ese último, digamos, no sé, esas últimas palabras del sabio. El símbolo, y el símbolo, la tetis en el calabozo. Exacto. No, eso cuando va usted a la Universidad Del Rosario. de Rosario, por las escaleras, Ahí está. ahí está. Ujú. O larga y negra partida. Exacto. Y de ahí surgen muchas cosas, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues lo poético del sabio, ¿no? Quizás eso representaba su sufrimiento, quizás eso representó Su amor a la ciencia. su amor a la ciencia, Sí. la terminación o la no finalización de una vida, sino que queda a la mitad. Digamos, hay muchas cosas y hay gente que dice, no, pero el sabio con tanto conocimiento, con tantas cosas que tenía, pues quizás dejó eso como a medias, ¿no? Como que no fue muy profundo. Entonces, son muchas cosas que se pueden decir de la gente que pasó por acá y podemos agrandarlas o minimizarlas. No sé cómo se puede ver en un contexto general. Yo sé que tenemos muy pocos minutos y es muy amplio, pero en un contexto general, fuimos o creímos durante estos 200 años, fuimos víctimas de una concepción agrandada de esa historia. Yo pienso que pues es como se construyen las naciones, Sí. ¿cierto? O sea, actualmente se construyen nuevos mitos porque al fin y al cabo el mito no solamente es falsedad, sobre todo es identidad. Entonces, inventarse una nación que no existía, pues tenemos que darle elementos para que haya una construcción. Claro, lo que ocurre es que es una construcción en medio de desigualdades, inequidades, pero el efecto de todo eso, pues es lo que uno sabe. Además, todos tenemos en el chip mental esas construcciones. Y eso nos diferencian, y uno habla con los venezolanos o con los ecuatorianos, argentinos, ellos tienen otros elementos, otros personajes, otros héroes inventados que los han hecho. Pues por eso yo entiendo que cuando la gente está fuera del país y escucha el himno nacional se emociona, porque ahí hay un proceso de identidad histórica construida. Que estemos o no de acuerdo es otra cosa, pero pues así se cimientan las identidades. Lo que nos corresponde en la academia es poner esos mitos en debate, en discutirlos. No para no sentirnos con identidad, sino también para pensarlos históricamente y cómo han sido utilizados. Yo quiero agregar ahí a lo que dice Fran, y es el tema de cómo se hace la historia. La historia siempre se hace con situaciones reales y con personas que vivieron. Lo diferente es cómo se interpreta y cómo se termina escribiendo y para qué. Pero no es que nos descorazonemos pues de la historia, sino que ese es el proceso que se va generando. Y por supuesto que los vencedores son los que la escriben, pero los sectores sociales que están subordinados o subalternizados también presionan, confrontan, y la historia termina construyéndose, incluyendo, generando otras dinámicas, permitiendo otras perspectivas, y lo que menciona Fran, generando identidades. Finalmente, ustedes nos recomiendan a nosotros, a los oyentes, ¿dónde podemos consultar esa otra historia, esa historia no contada? Pues les cuento que ha habido mucha producción
historiográfica. De hecho, la página del Banco de la República ha sacado cosas interesantes. El Congreso de Historia que va a hacer ahora en octubre en Armenia va a producir el evento que vamos a tener aquí en la universidad, que vamos a estar historiadores, profesores. Yo creo que valdría la pena de pronto hacernos decirle a la gente que está participando en el evento un listado de trabajos actuales y antiguos para tenerlos a disposición. Nosotros tenemos aquí en Sociales, el Centro de Documentación de Ciencias Sociales tiene una colección de trabajos sobre la independencia espectacular. O sea, y está abierto al público también. O sea, y ahí, bueno, es muy chévere leer las memorias de los protagonistas. Yo hice un ejercicio con los estudiantes, leer las memorias de los coroneles españoles, porque son muy ricas también. O sea, no es historia tradicional, sino esas fuentes uno las lee desde hoy. Y entonces empieza a darse cuenta de cosas que si yo la hubiera leído hace 20 años, la leo con otra mirada. Pero hay mucho material, hay un esfuerzo no sé si es de Canal Capital, tienen un Millennials YouTuber sobre la independencia para estas nuevas generaciones que de pronto nuestros discursos son como muy pesados, pero estos Millennials tienen formas de narración. Hay un trabajo muy bueno y casi todos de hecho la Biblioteca Nacional de España tiene una colección de obras sobre el Bicentenario que las puso a disposición en la red, excelente. Bueno, habría que pensar cómo compilamos un buen material para... Yo creo que no hay un lugar, sino hay muchos lugares, como lo menciona Fran. Pero quiero también mencionar que estamos viviendo un momento de combates de historia o de tensiones de la historia y una apertura de la historia, pero que no pasa por la enseñanza. Hay una ley de enseñanza, hay una ley de obligatoriedad de la enseñanza de la historia que no ha sido aplicada en Colombia. Y de hecho, que es uno de los debates frente al nombre de la historia no contada, es decir, en Colombia hay una necesidad de enseñar historia que no hay. Es decir, están las ciencias sociales como tal, pero no hay una ley y no se aplica. Bueno, y en ese orden, en lo que menciona Fran, hay una gran cantidad, es decir, esta efeméride ha generado una emergencia de discursos, narrativas, perspectivas, que eso, digamos, es muy productivo y nos enriquece a los historiadores y permite que se conozca nuestro pasado desde una perspectiva histórica muy necesaria. Bueno, ya son las 10:03 de la mañana, muchísimo tema para hablar, muchísimas cosas se nos quedan en el tintero. Vuelvo y les digo, son una serie de programas que estaremos haciendo. Esta semana estamos con el programa del día de hoy, el programa del día de mañana, 6 a 8 de la noche. Vamos a estar hablando de ese bicentenario, pero de la parte cultural, de todo ese tema de los trajes, de la comida, de las obras, de la literatura, que decía usted, profesor Frank, muchísimas cosas. Y estaremos también en el mes de octubre ya pues con todo ese evento grandísimo que está organizando la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con todos estos profesores que saben de historia de nuestro país y obviamente del IPASUD. Muchísimas gracias, profesor Manuel González, por haber aceptado la invitación. Estaremos molestándolo, por favor, porque enriquece muchísimo la sabiduría, la inteligencia y obviamente a la audiencia. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a los compañeros, a Fran, los compañeros que participaron, y con mucho gusto, cada vez que me inviten estaré aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Frank. Nuevamente usted con esa buena disposición para la emisora y obviamente traspasándole a través de los micrófonos esa historia a nuestros oyentes. No, a ustedes, a la emisora, por el esfuerzo que están haciendo para llevar nuestra audiencia, a la ciudadanía de la ciudad y de muchos lados que nos escuchan a pensar y a valorar el saber histórico. Señor Dani Tamayo, muchísimas gracias. Carolina, Camilo, Dani, un abrazo. Continuamos con la programación habitual de la U 90.4 FM Estéreo.